You may never see me again, but that's okay. Gotta do what I gotta do. Whatever happened to Trump? Well, he never got out of Springfield. I think he's a very nice person, but instead of saying we're getting them all out, we're getting them out. He says very simply, we're hiring teachers to teach them English. Can you believe it? Imagine what that would look like and what that would be. How's that gonna happen? Massive raids? Massive detention camps? What are they talking about? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, pues aquí saludándolos otra vez. Estamos en el podcast número 12 para hablar de las elecciones de Estados Unidos y de todo lo que tenga que ver con la política de Estados Unidos. Y como siempre, le doy la bienvenida a... Mauricio Roesen. Hola, Raquel, ¿cómo estás? Hola. Y yo soy Raquel Saed. En esta ocasión vamos a hablar de algunos temas transitorios entre el debate que hubo la semana pasada y lo que viene en las próximas semanas. Entonces, bueno, como recordarán, ya vimos la convención demócrata que fue muy interesante después de la bajada de Joe Biden. Y también vimos el debate que fue como un baño de aire limpio y de aire fresco debido a que pues ya no era Biden el que estaba debatiendo y que Kamala Harris, de acuerdo con muchas encuestas de las que nos va a hablar Mau ahorita, tuvo un gran desempeño. La semana en cuanto a encuestas para Kamala fue muy positiva. Justamente a partir de la convención hasta el debate, las encuestas, si bien Harris seguía manteniendo un poquito el liderato, sí estaban alentando un poco y este ímpetu que había tenido desde más o menos que Joe Biden le dio su apoyo para la contienda hasta la convención se había agotado un poco. A partir del debate, esto cambia radicalmente. ¿Por qué? Digo, ya lo platicábamos el capítulo pasado en estos focus groups donde después del debate se sentaban varios votantes que no estaban decididos todavía a platicar. Ya se podía sentir, incluso también con la encuesta rápida, la flash poll de CNN que le daba una victoria a Harris también bastante importante en el debate, ya se podía sentir que las aguas empezaban a cambiar. Pero esta semana esto se confirma con los números, ¿no? Ya empiezan a salir constantemente encuestas que ya sea de mayor o menor reputación, que tienen ya ventajas más importantes para Kamala. No solo a nivel nacional, sino también en estos famosos swing states. Ya sea Pensilvania, hasta Carolina del Norte y Georgia, se parece que van a ser elecciones más cerradas de lo que parecía en un momento. Michigan y Minnesota, bueno, Minnesota no tanto, pero Michigan y Wisconsin se está consolidando más la ventaja de Kamala también. Y sí, la semana ha sido muy buena. Claro que todavía hay algunas encuestadoras republicanas que le dan un ligero triunfo a Trump, aunque sabemos que si Trump gana las elecciones, seguramente no va a ser ganando el voto popular, porque solamente 2 veces los republicanos han ganado en el voto popular desde 1988, que fue 1988 y 2004 en el segundo término de Bush hijo, ¿no? Entonces, sí, las encuestas hoy por hoy, algunos promedios dan una ventaja a Harris más conservadora de unos 2.5 puntos, pero hay promedios que dan ventajas a Kamala de hasta 4.5 puntos. Entonces ya son ventajas más importantes que empiezan a salir de este margen de error. Esperemos que veamos un avance en las próximas semanas. Y hoy hubo un evento muy interesante, porque antes de hablar del evento en particular, quiero hablar de que algunos analistas republicanos que están preocupados por la forma en que Kamala Harris está llevando a cabo su campaña, dicen que ella no se ha prestado para dar entrevistas a los medios de comunicación one on one, es decir, uno a uno, donde, por ejemplo, le hacen una pregunta y ella de manera espontánea tiene que contestar sin un teleprompter, sin un chícharo en el oído, o algo que esté escrito, ¿no? Entonces tiene que contestarlo de acuerdo a cómo le va presentando la pregunta, y además normalmente estos entrevistadores hacen preguntas fuertes y que increpan mucho al estado de ánimo incluso del propio candidato. Y en este sentido, ella solamente hasta hoy en día ha dado una sola entrevista de este tipo a CNN. Y bueno, hubo algunas preguntas en ese momento que le hicieron, que ya lo platicamos en el podcast, me parece que fue el podcast 9, si ustedes quieren pueden regresar a escucharlo, pero el evento de hoy, que estamos hablando hoy, es el 19 de septiembre y estamos hablando en la noche después de este evento. Vimos a Oprah Winfrey en un evento en formato
formato de entrevista, entrevistando a Kamala Harris, donde están personas en el público. Es un público no muy grande, pero que tiene el formato del town hall, es decir, este formato donde la gente puede hacer preguntas desde el público, y además tiene una proyección nacional. Y se ven algunas personas que están en Zoom, porque era un evento online, y ahí estaban presentes algunos de estos, digamos, íconos culturales, como Meryl Streep, como Jennifer López, como Ben Stiller, muchos de ellos que apoyan abiertamente a Kamala Harris. No estaba Taylor Swift, ni estaba Beyoncé, pero sabemos que ellas la están apoyando, pero son gente que tiene mucha influencia, son líderes de opinión, y se presentaron temas interesantes, como por ejemplo el tema de que el caso de una mujer joven que murió porque estaba sangrando y no le quisieron dar el servicio en un hospital y murió, y estaba teniendo un aborto espontáneo, pero como se consideraba que era un aborto, la mujer murió. Entonces, este tipo de cosas creo que son muy interesantes que se estuvieron presentando ahí. Así es. Y bueno, nada más para hacer un paréntesis muy rápido, quiero recordar que en el debate Donald Trump dijo con todas sus letras que esto que está pasando hoy en cuanto al aborto en el país, todo el mundo lo quería. Él dijo que todos querían que pasara esto, demócratas, republicanos, y hoy otra vez estamos viendo cómo alguien se muere tristemente por no poder acceder ni siquiera a un aborto por una preferencia personal, ¿no? Sino a tratamiento que le puede salvar la vida. Entonces, solo como nota, pero sigamos hablando de la entrevista. Porque esto refiere a lo que sucedió, porque cuando él iba a ganar las elecciones en el 2016, los demócratas estaban preocupados precisamente por la posibilidad de que él revirtiera el Roe vs. Wade, que es esta ley general de derecho de aborto de las mujeres que estaba en vigor desde 1973. Y efectivamente, cuando él gana las elecciones y tiene a este grupo ultraconservador que le estaba indicando a qué jueces hay que nombrar en la Suprema Corte, él logró llenar 3 espacios de 9 en la Suprema Corte para sustituirlos con jueces ultra conservadores, que en un momento dado, incluso siendo el gobierno de Biden, que no tiene nada que ver con la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es una institución independiente, se dieron el lujo de revertirlo. Y han sucedido muchas cosas al respecto. Desde que esto sucedió ha habido muchas muertes de mujeres jóvenes, ha habido gente que ha tenido que tener a sus hijos cuando no los quieren, y bueno, hay muchos otros casos, ¿no? Que también se está utilizando todo este tema en la publicidad mediática, pagada obviamente por las campañas, para que se concientice al respecto. Claro que el debate es quizá el tema en el que los demócratas más tienen la ventaja. Ya he platicado aquí en ya varias ocasiones que cada vez que el aborto ha estado en la boleta, ya sea en los estados más republicanos, porque ya pasó en Kansas, ya pasó en Kentucky, ya pasó en Nebraska, la gente ha votado por mantener el derecho a decidir. Y la campaña de Kamala claramente lo sabe. Y bueno, voy a regresarme a el primero o segundo capítulo que tuvimos en este programa, donde yo dije que a la campaña de Biden, porque Biden seguía siendo el candidato en ese momento, le estaba faltando capitalizar en el tema del aborto. Y la campaña de Kamala lo está pudiendo hacer muy bien, y yo creo que es una de las razones, no solo de que haya ganado el debate, sino que ahora los números parezcan tan favorables, ¿no? A escaso mes y medio de las elecciones. También ahorita hay que tomar en cuenta algunas de las cosas que son interesantes con respecto a los estados. Por ejemplo, que tú dijiste hace rato, ¿cuáles son los estados que son bisagra? Y mencionaste, me parece, como 7. Y que se estaba hablando también de Texas, no como un estado bisagra, pero para estarlo observando, como Florida. Pero me gustaría hablar de uno de los estados que sí son bisagra, que es North Carolina. Y entonces hoy sucedió algo muy interesante que se salió a la luz. Ya se estaba hablando de eso, pero creo que es interesante. Y se trata de la campaña a gobernador por el estado de Carolina del Norte. Aquí estamos hablando de 2 candidatos. El candidato republicano, que es un hombre de raza negra, que se llama Mark Robinson, y tenemos al candidato demócrata que se llama Josh Stein. Y bueno, lo que nos encontramos es que podría haber ganado muy fácilmente este candidato negro de origen republicano, o sea, con su siendo de partido republicano. Sin embargo, se encuentra uno con una serie de declaraciones que encontraron los medios de comunicación acerca de quién es él, que bueno, ahora ya no sabe cómo solucionar el problema y ha perdido preferencia, pero por mucho. Y entre las cosas que ha dicho, que me parece interesantísimo que nuestra audiencia lo tome en cuenta, como muchos de los republicanos lo hacen, no nada más este en particular, es que él simpatiza, siendo negro, con la causa nazi, por ejemplo.
Me gustaría brindar un poco de contexto sobre quién es Mike Robinson. Mike Robinson ahorita es el vicegobernador de Carolina del Norte y es una figura tan polémica que Cooper, que es el gobernador demócrata de Carolina del Norte, le rechazó directamente a Kamala Harris ser considerado como un candidato a la vicepresidencia para no dejar a Mike Robinson en el poder en el estado. Así de controversiales. Y ya viene desde hace mucho tiempo siendo una figura pues muy inflamatoria porque ha arremetido contra todas las minorías. Los mismos negros, o sea, él siendo un hombre negro ha arremetido contra los negros, obviamente contra las diversidades sexuales, contra la gente gay, la gente trans, etcétera, contra los judíos. Ha dicho una serie de comentarios antisemitas, ha negado el holocausto y bueno, contra cualquier minoría que nos imaginemos. Pero algo que es muy curioso, Trump, que ya vamos a hablar de esto más adelante, por alguna razón hay personas judías en México que creen que es el gran amigo y defensor de los judíos. Trump dijo que este señor Mike Robinson es como Martin Luther King en esteroides, que es mejor que Martin Luther King. Y bueno, Trump también ha tenido un sinfín de comentarios antisemitas y ya hablaremos de eso, pero esta es la persona que es Mike Robinson. ¿Y qué pasa hoy? Hoy 19 de septiembre, que CNN lanza un reportaje, una investigación exclusiva, donde descubren que este señor Mike Robinson tiene un perfil en un foro de discusión online pornográfico, donde ha dicho todas estas cosas, donde dijo, yo soy un nazi negro, la esclavitud no es algo malo, a mí me hubiera gustado tener esclavos. Dijo, soy un pervertido, me gusta mirar pornografía transgénero, a pesar de que arremete contra ellos y dice que no deberían de existir, le gusta mirar su pornografía. Dice que él veía, cuando él estaba en la prepa, se asomaba a los vestidores de las mujeres y las veía cambiándose. O sea, una serie de cosas que, bueno, que son suicidio político. Y entonces ya están saliendo encuestas que lo tienen 10, 15 puntos abajo en la carrera de gobernador en Carolina del Norte, y que puede ser muy interesante porque definitivamente es un estado que los republicanos necesitan ganar, porque pueden esforzarse mucho en Carolina. En Pensilvania, perdón. Si pierden Carolina del Norte, ya está. Perdieron la elección casi. Y bueno, es un golpazo a cualquier esfuerzo. Digo, su campaña está casi muerta ya, pero es un golpazo a los esfuerzos republicanos en este estado particularmente. Ahora, decimos esto de que su campaña ya está casi muerta, pero una cosa es realidad, que la diferencia entre uno y otro sea de entre 10 y 15%. ¿Por qué habría una cantidad de gente que votaría por él a pesar de todo esto, no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con los discursos. Estos discursos que da Trump y que se refiere a unos grupos como si fueran los enemigos y a otros grupos como que son los amigos, y entonces se da el lujo de condenarlos y de decir una serie de barbaridades en contra para que la gente se sume a su campaña. Entonces, estos discursos de Trump son los que han hecho, digamos que mantenido a este individuo en la campaña, pero eso no quiere decir que vaya a ganar. Y esto es de gobernador. En la campaña de gobernador no va a influir, digamos, en la elección general ni en la elección presidencial, pero sí puede influir en la forma en que los habitantes de Carolina del Norte determinen cómo van a votar, ¿no? Y concientizar un poco sobre qué es hoy en día el Partido Republicano. Ese partido que en un momento fue el partido de las ideas, hoy está tomado y secuestrado por un solo hombre que es Donald Trump. Y dices un muy buen comentario de esto de que Trump busca dividir, y algo que ha pasado desde el debate, que a mí me parece grave, triste, alarmante y todos los adjetivos que queramos colocarle ahí, es que tanto Trump como J.D. Vance no cesan con sus comentarios en contra de los migrantes haitianos, pero está llegando a niveles que parece un libelo de sangre, porque llegan a decir tales cosas, digo, ya más allá de los perros y los gatos y quién se los está comiendo y no sé qué, dicen cosas como están envenenando la sangre del país. Lo mismo que decían los nazis de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es lo que Trump y J.D. Vance están diciendo de los inmigrantes. J.D. Vance en 2 ocasiones esta semana, primero dijo que él ya sabía que esta era una historia inventada, pero que si él la tenía que inventar para llamar la atención de los medios, lo iba a hacer. Eso fue lo primero. Y después, en un rally, unos días después, este señor dice con... Es que todavía no lo puedo creer, pero este señor dice con todas sus letras que a él no le importa si son migrantes legales, que él
les va a decir aliens ilegales todas las veces que lo tenga que hacer. Porque cabe aclarar que estos haitianos que viven en Ohio son legales. Son legales y no solo son legales, rescataron al pueblo de Springfield, porque el pueblo de Springfield, como muchos pueblos industriales en el Rust Belt, se estaban muriendo porque su gente se estaba yendo a otras ciudades porque pues la industria nacional no funciona como funcionaba en los 70s, 80s. Y estos migrantes llegan a estos pueblos que ya casi no tenían gente, que ya no tenían dinero circulando y los rescatan. Y cómo agradece el senador de Ohio, porque en este momento J.D. Vance es senador por Ohio, diciendo que están envenenando la sangre del país, que no le importa si son legales. ¿Qué es esta persecución? A mí me sorprende mucho. Esto es muy interesante porque a mí que me gustan mucho los podcasts, escuché un podcast del famoso The Daily, ya le estoy haciendo publicidad al New York Times. El entrevistador entrevista a una de las reporteras de ahí que lleva mucho tiempo haciendo investigación sobre estos Rust Belt Towns, estos pueblos del Midwest y de estas zonas. ¿Qué ha sucedido? Y como dices, eran pueblos que estaban basados en la industria, que perdieron a su población y que después poco a poco la fueron recuperando por la llegada de algunos migrantes. En este caso, los migrantes que llegaron fueron migrantes haitianos con papeles legales para trabajar. Entonces, ellos como que rescataron porque ocuparon esos espacios de la escala del trabajo que no los estaban llenando los demás, ¿no? Entonces, aquí los tenemos. Y algo muy interesante es que fue debido a un accidente que hubo de un chofer de camión de escuela de origen haitiano que estaba manejando y que hubo el accidente y que murió un niño. Y a partir de eso la gente se enfureció en contra de los haitianos. Muy probablemente había algo detrás de esto de racismo, ¿no? Eso queda claro. Y bueno, pues esto le sirvió para eso. Pero incluso el padre de este niño hoy mismo lo está diciendo. Ya hay que dejar de utilizar la vida de la gente que no está, especialmente la vida de mi hijo, para tratar de hacer campaña por alguien. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que además, como dices tú, es como vergonzoso, es como degradante. No sé ni cómo hacer utilización de estas cosas en estos casos tan importantes. Se está usando una situación penosa y de mucho dolor de alguien en particular para hacer campaña, y creo que eso es degradante. Eso no es correcto. Lo es, y no quiero ser reaccionario, pero por lo menos desde que yo llevo haciendo un seguimiento de cerca a las elecciones de Estados Unidos, que la verdad empecé bastante chico, sí puedo decir con total confianza que J.D. Vance es la persona más impresentable, incluso más que Trump, la persona más impresentable que yo he visto en un ticket presidencial. Y esto ya es una opinión personal. Está controversia el tema, pero bueno, sí, lo que sí es interesante, y eso lo platica mucha gente que siempre ha hablado del Partido Republicano como este partido de la fuerza y de la intervención y todo eso, que dicen que bueno, resulta que ahora tenemos por ejemplo, a Liz Cheney y a su papá como los grandes apoyadores del Partido Demócrata, cuando nunca nos imaginamos que íbamos a apoyar, a hablar bien de Dick Cheney en algún momento, que fue este personaje que apoyó mucho la intervención en Irak. Sin embargo, bueno, ahora es una de las personas que reconoce que el Partido Republicano está tomado por un solo individuo. Así es, y es que ¿quiénes se están convirtiendo en los grandes exponentes republicanos? Yo no quiero hablar bien de Dick Cheney porque pues no, a mí él no me gusta ni como político ni como persona, pero ¿quiénes son los personajes en la alta cúpula del Partido Republicano hoy que hacen ver bien a Dick Cheney, ¿no? Eso es de lo que tenemos que estar hablando, porque no es solo Trump y no es solo J.D. Vance. O sea, esta señora, Laura Loomer, está siendo una figura importantísima en el Partido Republicano. Está yendo con Trump a todas partes. De hecho, hay hasta un rumor por ahí que pueden tener algo más que solo una relación laboral. Y otra impresentable, perdón, y yo sé que a lo mejor a veces tiene que reinar la profesionalidad y no hablar así de candidatas políticos, pero es que es gente que yo no le confiaría, bueno, ni que me cuidara mi mochila. O sea, menos un país de 300 millones de personas. Bueno, pero vamos a hablar de quién es Laura Loomer, si quieres, por un momentito, porque seguramente mucha de la gente que nos está escuchando no saben quién es. Laura Loomer es una que intentaba ser congresista por el estado de Florida en 2 ocasiones. En las 2 ocasiones perdió. Y esta mujer en particular es muy joven. Digo, ya lo ha intentado desde que tenía como 26 años. Ahorita tiene 31
21 años y resulta que es la creadora principal y fundamental de las teorías de conspiración que nos dice Trump en muchos lados. Y ha estado acompañando a Trump por todos lados, se sube a su avión, se presentó el día del debate con Kamala Harris a tomar las notas que le interesaran a ella y después fue al otro día, que era el 11 de septiembre, y se presentó en el World Trade Center, en este lugar tan importante y emblemático de la sociedad norteamericana, pero particularmente de Nueva York, donde ella había dicho en muchas ocasiones que esto que sucedió ahí fue lo que le llaman inside job, es decir, que fue exactamente, lo cual es gravísimo para toda la gente que murió ahí. Simplemente en ese lugar murieron más de 2,000 personas. Así que es una de estas situaciones donde uno se pregunta, ¿qué está haciendo con Donald Trump? ¿Y qué es lo que pretende Donald Trump de ella? No creo que su intención sea que tener una relación con ella. Más bien, ¿qué le puede ayudar a crear en su discurso para tratar de ganar estas elecciones? Y una cosa que es importante, independientemente de si tienen o no una relación, pues yo no quiero ser teórica de la conspiración ni me interesa, pero Melania Trump no se ha presentado con Trump en ningún momento más que el último día de la convención republicana. No ha estado en ningún lado y ahora resulta que saca un libro nuevo diciendo que se siente muy orgullosa de haber posado desnuda cuando tenía 20 y tantos años. Entonces, pues, como que suena un poco raro, ¿no? Como un poco reaccionario de parte de ella y sería interesante saber qué es lo que pretende con eso y qué pretende Trump andando con esta mujer, Laura Loomer. Más allá de lo que Melania Trump hizo en su juventud, si posó desnuda o no, más allá de eso es que, bueno, ni siquiera, que no importa, claro, es que ni siquiera ha estado en Mar-a-Lago en muchos meses. O sea, la señora está en Nueva York y, bueno, no sé si te acuerdas hacia el final de la administración pasada de Trump que decían que ya ni era ella, que era un doble, que digo, es otra teoría de la conspiración, ¿no? Pero había unas fotos medio chistosas ahí circulando por internet y no quiero ser conspiranoico yo tampoco, pero creo que un factor que se le ha perdonado a Trump desde su primera campaña es que, bueno, él ha engañado a todas las esposas que ha tenido. Entonces, tampoco nos debería de sorprender que engañe una más. Sabemos el caso de Stormy Daniels, que bueno, es con Melania, ¿no? Pero bueno, ya hablando como de otros temas, porque más que del chisme de lo que es o no Trump, sabemos lo que es, pero ahora, ¿cuál es su punto? Me gustaría nada más hablar de dos temas en particular. Uno es que hoy, regresamos a la fecha que es 19 de septiembre, mencionó Trump en un evento donde fue a hablar con un grupo de republicanos judíos que si él llega a perder las elecciones es culpa de los judíos, lo cual es pues una carga bastante fuerte, ¿no? Porque entonces, bueno, ¿cómo es posible que pueda decir eso? Y que porque él dice que solamente 24% de los judíos apoyan la campaña de Trump. Y eso nos habla muy interesantemente de lo que piensan muchos de los judíos de toda la diáspora, porque muchos de ellos piensan que el único salvador de los judíos en el mundo es Trump, y eso es totalmente falso, porque ya vemos cómo se comporta, ya vemos todas sus manifestaciones antisemitas, a pesar de Ivanka y de su yerno y de sus nietos judíos. Él se ha manifestado muy a favor de muchas de las actitudes pro-nazis que hay en Estados Unidos y en otros lados del mundo. Su apoyo, por ejemplo, simplemente a Orbán, que es un antisemita, pues me queda clarísimo, ¿no? Así que eso es lo que quería decir. Ese es uno de los temas. El otro que me parece muy importante es que tú estabas hablando de esto de lo que dijo Trump en el debate acerca de que los haitianos se comían a los gatos y a los perros y todo esto. Porque una de las declaraciones que hizo precisamente hoy Trump es que él no tiene ningún empacho en ir, en 2 semanas va a estar en Springfield, en este lugar en Ohio, y en otro lugar que es Aurora, Colorado, que Colorado no es un estado swing como tal, pero también es un estado para ver, aunque nada más tenga como 9 votos electorales, porque se va a presentar y que a lo mejor, como dice, pues quién sabe qué le vaya a pasar y que a lo mejor va a ser la última vez que lo vean, como diciendo, me van a dar otra intención, va a haber otra intención de matarme, ¿no? Otro atentado contra mí. Y creo que eso es muy interesante porque de eso no hablamos, del segundo atentado, pero bueno, quiero nada más decir que eso fue lo que dijo. Se enojaron mucho de que el primero no quedó en el ciclo mediático tanto tiempo, yo creo, porque este segundo atentado, digo,
que de atentado no tuvo mucho. Había una persona armada a un más o menos medio kilómetro de Trump y no tenía un arma de como gran distancia con la que lo pudiera lastimar a tantos metros. Pero otra vez, al que acusan de este intento, no es una persona demócrata, no es una persona de color, no es ninguna minoría, es un hombre blanco republicano. Otra vez. Eso, más allá de que nos habla de muchas cosas, además, la campaña de Trump sí dijo que cuando empezaron a oír los tiros y todos se escondieron y es que no. Y luego el servicio secreto y el FBI salieron a decir, es que nadie disparó, ¿no? O sea, no hubo ningún disparo en ningún momento, ¿no? Entonces creo que este segundo intento, si le podemos llamar así, va a estar todavía menos presente porque no estuvo muy presente en el ciclo mediático. Yo lo que quiero decir es acerca de lo que hace el servicio secreto, porque cuando estamos en campaña como las que estamos teniendo en este momento, muy probablemente hay gente armada alrededor de donde están los candidatos y muy probablemente el servicio secreto acalla a estos personajes, a estas personas que tienen alguna intención y se queda en el secreto y se acabó. Por eso se llama servicio secreto, porque si identifican a una persona, eso es lo que sucede. Pero sucedieron dos cosas. La primera es que sí hubo disparos, pero por parte del servicio secreto hacia el arma que salió de los arbustos. Entonces era como para decir, te estamos viendo y te estamos identificando. Y la segunda cosa es que muy probablemente la campaña de Trump y la campaña de los republicanos en general utilizaron esto para decir un segundo atentado. Y con esto darle otra vez cabida en los medios de comunicación a un tema de que quieren desaparecer a Trump. Y entonces surge gente con mucha influencia, como Elon Musk, a decir que, qué raro que no sufre ningún atentado Kamala Harris y Biden, ¿no? Los mencionan los dos. Y después tiene que retractarse porque, pues, es una locura lo que está diciendo. Y además también porque los seguidores de Trump están dispuestos a hacer lo que él les diga. Entonces, si hay este tipo de discursos, pues, es muy peligroso. Bueno, claro que se quiere martirizar, se lleva martirizando desde 2015, ¿no? Y si no oímos nada de como encuentros cercanos en contra de Kamala o de Biden es simplemente porque el servicio secreto está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, Trump quiere capitalizar en esto. Ahora me gustaría que regresáramos a lo primero que mencionabas, que es el tema de los judíos en la diáspora y su creencia de que Trump es el amigo de los judíos y nos va a llevar a todos a la gloria y salvación. Y yo sí quiero dejar mi postura muy clara y decir que Trump no es ningún amigo de los judíos. Más allá de que tenga a sus nietos, como ya decías, y a su hija, y etcétera, estamos hablando de una persona que, bueno, declaraciones antisemitas tiene muchas, ni me voy a detener a decirlas todas, pero ha dicho, entre otras cosas, teorías de la conspiración muy vieja, como que los judíos de la diáspora tenemos una doble lealtad hacia Israel y entonces que no somos leales a nuestro país de origen. Esa es una. También algo que ha hecho mucho es pues esto de culpar a George Soros, que es un judío sobreviviente del Holocausto, por todo. Dice que él está mandando a los inmigrantes y que está financiando al aborto y que está financiando a Black Lives Matter y a todos sus enemigos. Que digo, está fuerte decir que Planned Parenthood es un enemigo de Trump, ¿no? Por sí mismo. Pero además, todas estas declaraciones que hace de los haitianos de que están contaminando la sangre del país, bueno, ¿a quién se las llevan diciendo toda la historia, no? O sea, claro, entonces este señor no es un amigo de los judíos. Bueno, ha dicho que él antes creía que Israel controlaba el Congreso, pero ahora se da cuenta que es al revés. Y lo que vuelve a decir hoy, ¿no? Él dice, incluso dijo una vez en 2021, después de perder contra Biden, dice, los judíos que no votan por mí o muestran una total falta de conocimiento o una gran deslealtad. Es lo que dice él textualmente. Entonces, ¿de verdad creemos que esta persona es amiga de los judíos? Yo estoy segura que Trump ni siquiera sabe cómo están divididos los judíos, tanto por el tipo de religiosidad, si quieres llamarlo así, o por cómo están organizadas las comunidades, o por el tipo de clase social que tienen, por el tipo de educación que tienen. No tiene la menor idea. Nada más los tiene organizados. Estos son los judíos. Lo mismo que hace con los negros, de la misma manera. Creo que lo que dices es muy importante porque hay como una creencia generalizada acerca de que Trump es la salvación y Trump está lejos de ser una salvación, de hecho es un problema. Sí tengo que decir algo que me parece importante, no veo por qué apoyar a Trump, sobre todo la comunidad judía
tanto la de México como la del resto del mundo, de muchos lugares, cuando él se ha comportado como se ha comportado con los judíos y con las minorías en general. Los judíos, no por ser blancos, son diferentes en su visión del mundo. Así que bueno, eso es por un lado lo que yo considero. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta es que hay una preocupación sobre las elecciones hoy en día, y no solamente por lo que pueda afectar a los judíos o lo que pueda afectar al resto del mundo. Si gana Trump es preocupante, y es muy preocupante. ¿A qué me refiero preocupante? Porque su posición va a ser el aliarse con los enemigos tradicionales de Estados Unidos y con los autoritarios, con los dictadores, con los déspotas de este mundo. Pero si pierde Trump, el problema va a ser interno y tal vez se refleje al resto del mundo, y es que él no va a aceptar. Entonces, de una u de otra forma, vamos a vivir una situación muy complicada debido a que él es el que está en la contienda. Va a ser una elección cerrada. Los números sí están a favor de Kamala. Yo no veo, la verdad, cómo Trump le pueda robar el momentum, porque ya para este punto la gente que decidió su voto ya no lo va a cambiar. Es un juego lo que queda de pequeños márgenes, ¿no? De estos indecisos que pueden ir quedando, pero como ya no vamos a tener otro debate, como ya no se van a volver a ver las caras estos candidatos, es muy poco. O sea, hay muy poco margen de maniobra para los dos. Entonces sí va a ser una elección cerrada. Eso lo sabemos. Ahora, ¿qué sigue? Esperar. Porque como digo, no van a volver a debatir. Siempre en octubre sale algo. Por eso la famosísima sorpresa de octubre, siempre sale algo. Pero pues hay que quedarnos vigilando a las noticias. Por ejemplo, lo que pasó hoy en Carolina del Norte, que ya platicamos, es muy importante, va a ser muy importante en ese estado. Y no dudo que sigan surgiendo cosas de este estilo. Acuérdate que hemos tenido sorpresas en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en todos los meses, más o menos desde el verano para acá, y no sé qué vaya a pasar más, pero seguramente va a haber más cosas. O sea, cuando me preguntan, ¿crees que va a ganar Trump? Les digo, es que faltan muchas cosas que van a pasar. Así que bueno, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este podcast de hoy. Como siempre, es Mauricio Roisen y Raquel Saed en la conducción y en la producción, y tenemos como siempre, a Miguel Rubiano, que nos ayuda en los controles técnicos. Y bueno, los esperamos en la siguiente para seguir hablando de Estados Unidos. Gracias.